Muy buena, ingeniero Cris La Torre. Somos el grupo número 6. Eh, Somos estudiantes de la Facultad de Informática, carrera de Ingeniería de Sistemas Informáticos. Los alumnos que conformamos este grupo es Gabriel Alejandro Guerrero y mi persona Jorge Eduardo Pinarcote Quiri. El tema a tratar de nuestro grupo son los patrones de algoritmos paralelos. ¿Qué es un patrón de algoritmo paralelo? Es un algoritmo que se puede ser ejecutado por parte en el mismo instante de tiempo por varias unidades de procesamiento para finalmente unir todas las partes y su resultado será una correcta ejecución. Metodología de diseño. Para cuando se vaya a crear o diseñar un algoritmo paralelo es necesario tener en cuenta estas metodologías. La primera metodología, los tiempos de comunicaciones. La segunda, maximizar el procesamiento de cada uno de los nodos o unidad de procesamiento. La tercera, los costes los costes de implementar el algoritmo. Y la cuarta, tiempo de planificación. La metodología Foster consiste en cuatro etapas, como es el particionamiento, que es prácticamente el dominio de los datos y las funciones. La comunicación se hace por medio de distintos medios o paradigmas tales como las memorias o pasos de mensaje. La aglomeración consiste en lo que es las tareas o datos que son agrupados teniendo en cuenta las posibles dependencias. Y el mapeo, que consiste en los grupos que son asignados en la unidad de procesamiento. Aquí, como vemos en esta gráfica, está explicado. Esto es un problema. Aquí vemos lo que es lo que es particionamiento. Aquí vemos lo que es las comunicaciones, la aglomeración y lo que es el mapeo. Ahora vamos a hablar sobre lo que es los patrones de diseño paralelo. Los patrones de diseño paralelos se han establecido como buenas prácticas a la hora de realizar lo que es la ingeniería en software. El for y el join. En este patrón de diseño se generan dos ejecuciones de concurrente que empieza inmediatamente después de que el for es llamado en código. Después se utiliza un join para combinar estas dos ejecuciones y concurrentes en una sola. Aquí, como vemos también en la gráfica, aquí está explicado lo que es la gráfica, lo que es el join y lo que es el for. El map. El map es el patrón que replica una función sobre todos los elementos de un conjunto de entrada. Aquí también, como tenemos aquí en la gráfica, esto es un map. A continuación, mi compañero Guerrero explica lo restante de lo que queda de la exposición del tema a tratar. El Guerrero y vamos aquí a continuar con el tema de patrones algorítmicos paralelos. El primer patrón algorítmico paralelo que tenemos es Stencil, que es una generalización del patrón de map visto anteriormente, en el cual una función elemental, que es esta, tiene un acceso no solo a un conjunto de elementos de entrada, sino también a un conjunto de vecinos. Esto quiere decir que el principal, el que está aquí, la función elemental, tiene acceso a un conjunto de entrada, pero también tiene acceso a los vecinos, que son los diferentes que tenemos aquí. El siguiente es el método de reducción. Esto quiere decir que una reducción combina cada elemento de una colección en uno solo, utilizando una función asociativa
conocida como función combinatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada dos procesos de entrada se realiza una reducción de estos dos procesos, y cada dos procesos de reducción se va reduciendo hasta llegar a un solo proceso final, y esto solo se ejecuta en paralelo. El siguiente que tenemos es el método de scan, que realiza las reducciones de cada elemento perteneciente a una estructura. Esto quiere decir que se va ejecutando cada proceso de entrada en paralelo hasta llegar a una reducción final, que está aquí. El siguiente es el par begin y el par end, el que es un patrón para lenguaje estructurado en bloque como Pascal. Permite una especificación explícita del paralelismo. Como podemos observar, aquí comienza con el S0, y aquí en paralelo se va por el S1 y el S6 hasta concluir con el S7. Aquí en el código podemos observar que del S0 va para el S1, después el S2 que está aquí, comienza en S2, después el par inicia en el S3, el S4 y el S5, termina ahí y concluye con el S7. El próximo que tenemos es el método de maestro esclavo, que es usado solo cuando se tienen dos o más procesos que necesitan ejecutarse simultáneamente y continuamente, pero a diferentes velocidades. Como podemos observar aquí, tenemos el maestro, el máster, y los procesos esclavos, que es el cual que se encarga de designar con las diferentes velocidades y ejecutándose en simultáneo. El otro que tenemos es el SPMD y el SIMD. El SPMD significa múltiples procesadores autónomos. Estos se ejecutan simultáneamente el mismo programa en puntos independientes. Como aparece aquí en la gráfica, el mismo programa, un solo programa, se ejecuta simultáneamente en puntos independientes. Como podemos ver aquí, un punto independiente y se va ejecutando el programa, otro punto independiente y se va ejecutando el programa, así aquí y aquí también. En cambio, el SIMD está basado en organizar los datos relevantes al problema en estructuras de datos iterativas como arreglos, y en definir la computación en términos de una secuencia de actualizaciones paralelas en paralelos con nuestra estructura de datos. Esto quiere decir que, en cambio, como está aquí en el SPMD, que se asignan diferentes procesos para un solo programa, en este, para un solo programa se asigna nada más un proceso, el cual se encarga de realizar todo el proceso de organización y de arreglos para definir todo este proceso. Como podemos ver aquí, solamente tenemos un control unit en el CPU y se encarga de organizar. Como aquí, en cambio, solamente tenemos varios procesos para un solo programa. En la creación de hilos y procesos, como dice aquí, se distinguen de los tradicionales procesos, en que los procesos son generalmente independientes, llevan bastante información de estados e interactúan solo a través de mecanismos de comunicación dados por el sistema. Esto quiere decir, como podemos ver aquí en la gráfica, nos dice que el programa tarda en ejecutarse 20 segundos, que sería el tiempo de proceso más largo. Como podemos ver aquí en el hilo main, en el main thread, este es lo que tarda, serían 20 segundos, que sería lo más largo. Y en los subhilos, como tenemos aquí el proceso 1, tarda 15 segundos, el hilo 2 tarda 10 segundos, el hilo 3, que sería el mayor, que tarda 20 segundos, el cual es el más pesado, el que más no nos conviene, y por último el hilo 4, que es el que tarda 5 segundos en realizar el proceso, y esto se realiza en simultáneo. Y muchas gracias por todo. Esta ha sido nuestra presentación.